vuelve a empezar. Buenas tardes, espero que estén muy bien, ¿quién como Dios? Bueno, nuevamente estamos aquí hoy jueves 4 p.m, bueno 4 y piquito, nos paramos un poco. Ahí pedimos también disculpas, la verdad pues de pronto por el retraso. Bueno, pero hoy tenemos un nuevo programa de este programa que tenemos cada 8 días los jueves de volver a empezar de nuevo. Hoy vamos a tener un programa muy espectacular y es acerca del tema de las caídas. Que muchas veces de pronto hemos tenido caídas en nuestra vida, hemos tenido dificultades en nuestra vida espiritual, hemos caído y de pronto nos hemos sentido desfallecer, hemos sentido que no tenemos más esperanza, hemos sentido que quizá de pronto ya nuestra vida espiritual acabó, o incluso, bueno, no sé, en el caso de nosotros los misioneros de Lazos de Amor Mariano, a veces también nos desesperamos y decimos ya no soy más misionero, ya quiero entregar la camiseta, ya quiero dejarlo todo tirado y salir corriendo nuevamente para el mundo, bueno, cosas así, ¿cierto? Hoy nos acompaña por aquí otra misionera, aparte de las Camilas que no pudieron venir, ahí pues también pedimos disculpas por ellas. La una pues, bueno, las dos tienen diferentes dificultades, por decirlo así, y no pudieron venir, pero hoy nos está acompañando Paolita. Bueno, presentate, Paolita, por favor. ¿Quién como Dios? Mi nombre es Paola Aristizábal, tengo 26 años, entré a la comunidad en el 2009 y para mí es una alegría estar en este programa. Vuelve a empezar, especialmente con este tema de cómo afrontar una caída, porque es una experiencia que cuando seguimos a Jesús vivimos. En algún momento caemos y entonces es importante ir aprendiendo, bueno, ¿cómo hago para levantarme de una caída? ¿Qué debo hacer después de? ¿Cómo debo hacer para evitar esa caída? Y que Dios nos libre en serio de caer, porque también puede pasar que en muchos años de seguir a Jesús, por nuestra oración, nuestra vigilancia y la misericordia de Dios, evitemos las caídas en el pecado. Bueno, a ver, yo creo que pensando acá de pronto ahorita cuando Paulita hablaba, yo creo que cuando uno empieza la vida espiritual, en un retiro espiritual, como pues de pronto en el caso de nosotros por la comunidad, o algunas otras personas de pronto han tenido un encuentro personal con el Señor en el Santísimo, en una Eucaristía, en medio de un rosario, bueno, no sé cómo sea pues como tu forma de haberte acercado a Dios, o si todavía no lo has hecho, pues también te invito a que lo hagas, a que le pidas al Señor que te dé un encuentro personal con Él, o sea, que lo anheles en tu corazón. Yo creo que nosotros quizá cuando empezamos la vida espiritual, obviamente uno no piensa en volver a caer por malicia, ni por maldad, ni por nada de esto, pero yo creo que uno no tiene en cuenta eso, y cuando uno cae le da más duro. ¿Por qué? Porque uno piensa que no va a volver a caer, uno piensa que cuando sale del retiro, cuando tiene una experiencia con Dios, ya jamás va a volver a pecar, jamás va a volver a cometer un pecado mortal o cosas así, y ahí es donde muchas veces de pronto terminamos estrellados, terminamos claro, con un dolor impresionante, porque jamás teníamos en planes eso. Y obviamente pues como les decía, o sea, claro, para que después no se malentienda, de que no es que tengamos como presente y decir, no, sí, es que pues yo el fin de semana que viene voy a armar una rumba, no, obviamente, o voy a irme a fornicar, o bueno, cosas así. No, obviamente uno no puede tener esas intenciones en el corazón, ¿cierto? Pero uno tiene que también tener en cuenta que uno tiene, o sea, que la carne es débil, que uno como tal es débil y que puede llegar a caer, y eso tiene uno que tenerlo presente también. ¿Por qué? Porque si en algún momento llega a caer, pues bueno, uno no se desespera, uno dice, bueno, listo, voy a luchar, voy a tratar de volver a levantarme nuevamente de esta caída. Entonces yo creo que es algo importante también, ¿cierto? Tener en cuenta eso para no desanimarse, para no desesperarse, para no dejarse como tumbar, por decirlo así, en la vida espiritual. Entonces, bueno, ¿cómo afrontar una caída? Miren, el tema de las caídas, pues generalmente dicen los padres espirituales, y lo hemos, quizás nosotros mismos lo hemos vivido. ¿Por qué se da? Se puede dar por dos cosas, ¿cierto? Generalmente, que puede ser o por falta de vigilancia o por falta de oración. Entonces hay uno puede también revisar eso
sin desesperarse, ojo, sin llegar a decir, ah, sí ves, sí, claro, sí, me faltó oración y yo ya soy lo peor y yo no sé qué, o me faltó vigilancia y yo no sé qué. No, o sea, listo, bueno, faltó eso, vamos a trabajarle a eso, pero no se desespere, o sea, no empezar a decir como que ya estoy muerto, como que ya no tengo salida de esta, como que ya mi vida espiritual ya se acabó, como que no, seguir adelante, seguir luchando, seguir perseverando, seguir caminando. Miren, como testimonio propio les digo, yo llevo 11 años y medio más o menos caminando en la vida espiritual y no crean que estos 11 años y medio han sido como de encima de una nubecita, no. Incluso he tenido caídas, he tenido momentos donde me ha tocado confesarme cada 8 días, a veces hasta 2 veces en la semana y cosas así, pero bueno, hay que perseverar. Esta semana me impresionaba mucho, ya para darle el paso a Paulita, ¿qué piensa sobre este tema? Me impresionaba mucho porque el lunes festivo volví a montar el link donde tenemos el programa del primer programa que hicimos ahora 8 días. Lo volví a montar al estado de WhatsApp y alguien me escribió y me dijo, hermano, qué impresionante el programa, yo no sé qué, bueno, qué increíble, la verdad pues he tenido momentos muy difíciles en mi vida, tal cosa, tal otra. Entonces yo le pregunté cuándo lo había visto y él me dijo, hermano, en el momento, o sea, ahorita lo acabé de ver y me impresionó mucho y yo le hice la pregunta, claro, con la intención de saber si sí había valido la pena volverlo a montar el lunes otra vez, ¿cierto? Entonces me decía que era muy bonito y que le daba gracias a Dios por estos programas y por el testimonio de nosotros. Entonces yo me ponía a pensar dentro de mí, yo decía, bueno, testimonio, si yo muchas veces, bueno, también he tenido, como ahorita les decía, debilidades, he tenido caídas y todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo así que testimonio? Pero yo pensaba, yo decía, es verdad, claro, es un testimonio, porque es que a pesar de que he tenido lucha, a pesar de que he tenido momentos difíciles en mi vida, todavía sigo perseverando. O sea, eso es obviamente por gracia de Dios, ¿cierto? Pero es muy bonito y hace parte del testimonio de nosotros. Entonces te invito a que tengas ánimo, a que sigas luchando, a que sigas perseverando. No te desanimes si has tenido caídas, no te desanimes si has tenido un momento difícil en tu vida, si has tenido un momento de desesperación. Ánimo, levántate otra vez y sigue caminando, sigue luchando. Que Cristo está con los brazos abiertos, no para señalarte y decirte por qué pecaste, sino con los brazos abiertos para abrazarte y decirte, ánimo, hijo. Vuelve a empezar. Bueno, entonces quería darle el paso a Paolita para que ella nos comparta también más o menos acerca del tema, qué piensa ella acerca de empezar de nuevo y acerca del tema especialmente hoy, que es cómo afrontar una caída. Bueno, primero quiero invitarles a que nos escriban con sus preguntas, comentarios, testimonios, porque para nosotros es muy valioso saber que están escuchando este programa, que les está sirviendo. Para nosotros es muy importante también que ustedes nos escriban y nos pregunten para nosotros poder responder a las necesidades de tu alma. Cuando Fausto hablaba, yo recordé cuando yo estaba aprendiendo a manejar carro. El chico de la enseñanza me decía, tranquila, que uno se choca cuando ya es muy experto. Y es verdad, uno cuando es bisoño en el carro, uno anda súper precavido, mirando para todos lados, anda despacito, los pares los respeta con toda, los semáforos, pero pasa el tiempo y uno coge confianza. Entonces uno como que le coge la cancha, uno ya se me ha relajado, me paso este semáforo, ya no miro tanto, ya no hago el pare y me detengo y miro para todas partes, sino que yo sigo derecho. Y eso hace que yo más fácil me choque. Lo mismo pasa en la vida espiritual, pues se puede relacionar un poco. Uno al principio anda muy precavido y uno dice, no, es que no puedo tener tales amistades, es que no puedo hacer tales cosas porque es que yo soy muy débil y caigo. Pero pasan los años y uno empieza a tener una conciencia un poco más laxa o le empieza a permitirse un poco más algunas cosas que facilitan la ocasión, propician para que yo caiga en pecado. Vamos a hablar como de varios momentos de la caída. Una caída tiene un antes y una caída tiene un después. Como decía Fausto, uno puede mirar qué pasa antes. El Señor nos lo dice en el Evangelio: vigilad y orad para no caer en tentación. Nosotros en nuestra vida espiritual no podemos andar súper confiados porque es que yo ya sé cómo se maneja esto. Nosotros debemos andar amando, vigilando y orando. Siempre orantes. No debo orar cuando ya tengo la tentación
tan encima y que ya siento que es que en serio voy a caer, entonces yo aumento mi oración y no sé qué. Yo debo estar preparado todos los días con la oración, porque yo escuché alguna frase por ahí, yo no sé de quién, decía, a una olla caliente no se le acercan las moscas. Cuando nosotros estamos orantes, cuando tenemos nuestro corazón ardiendo, cuando estamos vigilantes, el demonio tiene menos posibilidades de tentarnos. Ahora, también hay que tener presente que no solo el demonio nos tienta. Tenemos 3 enemigos, el mundo, el demonio y la carne. Y debemos ser vigilantes en ambos aspectos. Con las cosas del demonio, con las cosas del mundo y con nuestra propia fragilidad. Por eso es tan importante el conocimiento propio. Es que cuando uno habla de un tema, abarca un montón de cosas. Porque es que cuando tú te conoces tu fragilidad y tu debilidad, tú empiezas a conocer qué te puedes permitir y qué no. Hay cosas que otros pueden hacer que yo no puedo hacer. Hay cosas que yo de pronto puedo hacer que a otros no les favorece. Entonces uno debe empezar a conocer cuál es su debilidad particular. Si la debilidad mía está en mi corazón, está en mi carne, está en mis amigos, está en la música, en dónde está tu debilidad. Y ese conocimiento propio se va adquiriendo a través también de la oración y de la experiencia vivida. Ahora, cuando uno tiene la caída, Fausto decía, es que es verdad, uno al principio también piensa que jamás va a caer. O sea, uno se siente como muy, muy seguro, porque pasa algo cuando uno empieza a seguir a Jesús. Normalmente, uno va como con una fuerza especial, un fuego especial, una gracia particular, que uno quiere evangelizar al mundo entero, que uno le parece poquito el tiempo que está con el Señor, que uno es supremamente radical y fiel. Entonces al principio uno en serio cree que no, pero es que si yo vivo así, ¿dónde está la caída? No la logro ver, no logro prever en qué voy a caer yo. Entonces uno poco a poco por eso se va confiando. Claro, cuando uno está súper confiado es que viene una tentación muy fuerte y que quizás no soy lo suficientemente preparado y viene la caída. Ahora, Faust, bueno, de pronto nuestras experiencias tristes, dolorosas de caídas y en fin, normalmente, o lo que uno ha visto pues en otras almas también, ¿qué actitudes se vienen después de una caída? ¿Qué tentaciones hay después de una caída? Yo he escuchado una frase que dice es que el demonio nos quita la vergüenza para pecar, pero después nos la pone para confesarnos, para acercarnos a alguien y decir estoy mal y he caído, para acercarse a los amigos y decir vení, yo necesito que oren por mí. Normalmente uno ya en ese momento, ya después de la caída, ya uno tiene una vergüenza, uno no lo quiere decir, un desánimo. Entonces, Faust, vos en la experiencia que has tenido personal y también con las almas, ¿qué actitudes tiene uno normalmente? ¿Qué tentaciones tiene uno después de caer? Bueno, me parece interesante la pregunta, porque en realidad es verdad, o sea, claro, uno después de caer, uno tiene la tentación de no volverse a confesar, de desanimarse, decir otra vez para el confesionario, otra vez tengo que ir a contar, otra vez tengo que ir a pedir ayuda, otra vez tengo que... Claro, y eso cuesta, el demonio, no sé, como que lo desanima a uno y le dice, pues, ¿para qué va a volver a confesar? ¿Para qué va a volver a pedir ayuda sabiendo que, pues, o sea, qué vergüenza, ¿no? Qué pena usted volver a hacer eso. Pero en realidad es una trampa totalmente del demonio. Ahora, como les decía, ahora 8 días, recuerdo que les decía acerca del tema de los sacerdotes, de tener cuidado también con quién nos confesamos. No tanto que nos dé varilla, porque a veces pensamos, no, es que el sacerdote que nos da palos, el que nos sirve y el que nos ayuda. A veces sí, a veces no, ¿cierto? Porque a veces el que nos da varilla a veces también nos desanima. ¿Por qué? Porque entonces uno bien tirado en el piso, uno bien, pues, como bien desanimado, uno bien angustiado, y otra persona encima diciéndoles que ustedes yo no sé qué, pues, lo termina de matar, o sea... No, es de ojalá tener una persona que le dé aliento, obviamente, que lo exhorte, pero que también le dé ánimo, que también le dé esperanza, que también le diga, ánimo, se puede, o sea, yo sé que vas a salir de ahí, pídele al Señor. O es más, miren, anoche nomás compartíamos, de pronto Paulita y yo un momento, y hablábamos un poco de este tema, y hablábamos de que muchas veces, hasta incluso el Señor ni siquiera nos quiere sanar del todo en algunas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hace? Porque es que Dios podría santificarnos de una, o sea, de inmediato. Nos podría hacer totalmente, eso lo puede hacer porque nada es imposible para Dios, ¿cierto?
pero muchas veces nos permite tener todavía cosas para que nosotros nos acerquemos a Él. ¿Por qué? Porque nosotros mismos, por nuestra experiencia, sabemos que cuando uno tiene un momento difícil en la vida es donde más se acerca a Dios, ¿cierto? Entonces el Señor también nos permite a veces cosas para que nos acerquemos más a Él, para que le pidamos más ayuda, para que incluso le demos gracias, incluso porque, miren, cuando uno se siente débil, uno se va donde Él y uno le dice: Señor, gracias, porque incluso a pesar de todas mis debilidades, a pesar de todas mis luchas, incluso a pesar de todas mis caídas, todavía me tienes aquí en pie. Es increíble, o sea, uno se admira de eso. Y uno dice: Dios mío, o sea, es que ¿cómo puede ser? Esto solamente lo puedes hacer tú. O sea, solamente tu gracia lo puede hacer. ¿Me entienden? Entonces me parece interesante eso. Ahora, también cuando vayan de pronto a contarle a alguien, ojo, incluso aquí pues también se vale exhortar de pronto si algún director, algún encargado de misión, alguna persona que esté a cargo de almas, de personas, también que ojalá tenga misericordia, porque a veces puede pasar lo que pasa con el sacerdote, puede pasar también con un director o un encargado, ¿cierto? Que en vez de ayudarle a la persona, en vez de animarlo, lo tira por el piso y le empieza a darle varilla y empieza a decirle: es que sí, hermano, usted mire las cosas que tiene que cambiar, mire las luchas que usted tiene, mire yo no sé qué, mire los pecados, mire los defectos. Y hombre, pues con eso lo estás acabando de matar, o sea, con eso le estás acabando de decir: no servís para nada. Eso desanima al que sea. Entonces también exhortamos quizá de pronto un poco esa parte, y también les pedimos a ustedes que también tengan cuidado en el momento de pedir una consejería. ¿A quién le contamos? ¿A quién le decimos las cosas? Para que no de pronto nos desanimen, nos ayuden incluso muchas veces a caer. Bueno, nos hacen una pregunta súper interesante. Dice un joven: ¿qué hacer para vencer eso que me hace que no me acerque a la confesión? Porque ¿para qué me confieso si tarde o temprano volveré a caer? Es una pregunta súper interesante que con seguridad muchos tienen. Por eso hay que entender algo. Y es que la confesión es un sacramento especialísimo. La confesión fue instituido por Dios, por su infinita misericordia, y es el tribunal de la misericordia de Dios. Tú te encuentras no con un sacerdote, sino con Cristo mismo en el sacerdote. Y la confesión no es, por decirlo de alguna manera, un lavadero. Yo voy con mi alma sucia, ven y lávamela y ya. Entonces yo voy, me enmugrevo y lavo, me enmugrevo y lavo. No es solo eso. Es verdad, con la confesión, el Señor, su sangre la derrama sobre nuestra alma y quedamos limpios de pecado. Pero además de limpiarnos, además de purificar nuestra falta, la confesión es un sacramento que nos fortalece. Tú no solo vas a limpiarte de la falta, a pedir que te lave el Señor de la falta, vas a recibir gracias especiales. Cada confesión, el Señor derrama gracias especiales, fuerza especial, para no volver a caer en esos pecados y en otros. Pensemos en el Papa Juan Pablo II. Él llegó a algún momento en su vida en que se confesaba todos los días. Y algunos le preguntaron: vení, ¿vos por qué te confesas todos los días? Y él dijo: para no pecar, para no llegar a pecar más gravemente. Él confesaba sus pecados veniales, él confesaba sus faltas quizás no tan graves, pero porque él sabía que no solo Dios le purificaba de su pecado, sino que también le fortalecía más. Cuando uno se alimenta, cuando uno almuerza, cena, uno se está llenando de nutrientes. La confesión te llena de nutrientes, de gracias especiales para que no vuelvas a caer. Por eso es que nosotros nos confesamos con frecuencia. Tenemos ese buen hábito, o nos esforzamos, intentamos tener el buen hábito de confesarnos con frecuencia, porque además en la medida que tú te confiesas, le vas perdiendo el miedo a la confesión. Cuando uno deja de hacer algo, a ver, me pongo a pensar, hace poco veía personas tirarse de un parapente. Entonces hablé con el señor que tiraba a los demás en parapente. Decía: vení, es que ya no te dan ni nada de miedo. Y mucha gente estaba súper nerviosa y no sé qué. Y él decía: llevo tantos años haciendo esto todos los días que no. Lo mismo pasa de alguna manera en la confesión, por decirlo de alguna manera. Nosotros, cuando nos habituamos a hacer algo con frecuencia, le perdemos el miedo. Cuando te habitúas a confesarte con frecuencia, le pierdes el miedo a la confesión. Independientemente de lo que te diga el sacerdote, tú estás recibiendo de él una absolución. Y eso llena de paz tu alma. Además de la absolución, les repito, fuerza especial, gracias especiales para no volver a caer. Entonces es por eso que
debemos acudir a la confesión así caigamos en lo mismo, con el propósito de no volver a caer. Ahora no es solamente me confesé y sigo propiciando las mismas ocasiones de pecado. Es evidente que yo tengo que confesarme y aunque recibo gracias y fuerza especial, debo poner mi 1%. Y ese mi 1% es: me alejo de estas ocasiones, no propicio estas ocasiones de pecado. Es que yo caí en tal circunstancia, de tal manera, me voy conociendo que soy débil en esto. Yo me esfuerzo por evitar esas situaciones o por evitar esas personas e incrementar nuestra oración, porque también la oración nos va fortaleciendo. Ahora, este es un camino, el seguir a Jesús es un camino hermoso, pero es un camino largo y estrecho. Y por eso San José María, por su experiencia personal también en la vida espiritual, él decía frases muy bonitas acerca de, para animarnos en los momentos de caídas. Te les voy a leer, por ejemplo, una de ellas que me pareció súper bonita. Decía San José María: otra caída, ¿y qué caída? ¿Desesperarte? No. Humillarte y acudir por María, tu madre, al amor misericordioso de Jesús. Un miserere y arriba ese corazón, a comenzar de nuevo. Vuelve a empezar. Bueno, qué increíble esto que dice San José María Escrivá de Balaguer, incluso pues muy propicio para el programa. Bueno, escuchando de pronto lo que decía Paulita, me parece muy interesante acerca del tema de la confesión, de la pregunta que hace la persona que la hizo, no vi bien quién era. Me parece interesante algo, y también pues de pronto como equilibrar algo que de pronto ella dijo, que de pronto no lo vayan a malinterpretar ustedes, ¿cierto? Que decía que el Papa Juan Pablo II, si no estoy mal, se confesaba todos los días. Ojo con eso. Es delicado, o sea, si es un sacerdote que usted conoce, que ya le conoce su alma y usted se quiere confesar todos los días, pues bueno, ya eso incluso lo puede manejar usted con el sacerdote. Pero de irse a confesar todos los días y de pronto con cosas escrupulosas, como que, no, padre, vea, es que impresionante, vea, tuve una caída. ¿Cuál caída? Pues no, dejé hacer el rosario ayer. Pues no, o sea, hay que tener mucho cuidado con eso para que de pronto tampoco vayamos a escandalizar, porque eso también nos puede hacer una mala, no sé cómo se dice, como una mala atmósfera o algo así. Sí, además de que sí, vos tenés razón, o sea, porque uno no puede acercarse a la confesión tampoco con el escrúpulo de, ay, hice tal cosa, voy y me confieso, hice tal cosa, ay no, me dio rabia, miré mal a alguien, sentí impaciencia, ay, un confesor. No, cuando decimos, era un ejemplo del Santo Padre, que él lo hizo ya al final de su vida, pero nos referimos más a una confesión frecuente, cada 8, cada 15 días, porque igual recuerden que nuestros pecados veniales, Dios nos los perdona a través de, por ejemplo, el Jesús mi Señor y Redentor que rezamos en el Santo Rosario, en el acto de contrición que hacemos pues al iniciar la Santa Misa, los que vamos a misa diaria, o basta con que tú digas, Señor, con todo mi corazón te pido perdón. Esto basta para que el Señor perdone nuestras faltas veniales. La confesión es importante, es también porque me da fuerza para no seguir cometiendo estas faltas veniales. Ese es el sentido. Claro, así es. Incluso, sí, o sea, es de tener cuidado, de cuidar mi alma, pero también de cuidar de no ser escándalo, ¿cierto? Y con respecto a la pregunta que el muchacho hacía, que como les decía no recuerdo quién fue, me parece algo increíble y de pronto muy bueno recomendarle algo. Miren, una vez yo me ponía a pensar en eso y pensaba en algo. Muchas veces el demonio se esconde detrás del silencio. O sea, claro, el demonio no quiere que hablemos, el demonio no quiere que salga a la luz lo que hicimos. ¿Por qué? Porque obviamente él se va a sentir descubierto, y cuando el demonio se siente descubierto es cuando sale. O sea, incluso lo vemos en la liberación, y lo vemos en los momentos de sanación interior muchas veces, lo vemos en todo ese tipo de cosas. Y cuando, por ejemplo, pasa por un proceso, ahí donde el demonio se siente descubierto y le toca gritar y le toca hacer como las patadas de ahogado, como decimos acá en Medellín, pues por decirlo así. Y es necesario hablar, ahí es donde nosotros debemos sacar eso a la luz. Es más, una vez escuchaba de un sacerdote muy sabio de aquí de Medellín que decía, solo se redime lo que sale a la luz. Y es verdad. O sea, miren, ¿por qué uno, por ejemplo, en la confesión debe ser tan sincero? Por lo mismo. Porque si usted guarda pecados por vergüenza, por pena, obviamente esos pecados le van a quedar guardados ahí. Es más,
está cometiendo, incluso muchas veces podemos llegar a cometer un sacrilegio, porque sería una confesión mal hecha, ¿me entienden? Entonces es muy necesario sacar, tranquilos, miren, como les decía, o sea, es que el sacerdote no está hecho para juzgar. Es más, miren, hoy el evangelio, que lo traigo acá a colación, me parece muy bonito porque el Señor, cuando se le acercan el paralítico, lo primero que hace no es sanar a la persona de la parálisis, no, lo primero que hace es perdonarle los pecados. Y él mismo instituye el sacerdocio para perdonar los pecados. O sea, el sacerdote no está hecho para juzgar a la persona. Claro, le dio potestad para retener los pecados en caso tal de que él vea que haya una mala intención, de que de pronto la persona de pronto necesite incluso muchas veces esa retención de los pecados para que se arrepienta, para que tenga una verdadera confesión, como incluso pasó con el Padre Pío. Claro, lo puede hacer, pero no es para juzgar a la persona y decirle, ¿cómo así, hermano? ¿Y usted por qué hizo eso? No, nada, o sea, incluso como les decía, si les llegan a encontrar un sacerdote de esos, pues recen por él primero que todo, y ojalá pues también busquen otro sacerdote, una persona que les ayude, que les dé ánimo, que les dé esperanza, que les dé un aliento de vida para seguir luchando, para seguir perseverando. Incluso miren, con lo que decía también Paulita ahorita, me parece algo interesante. Cuando ella dice, listo, hay que orar más, hay que estar encendidos, hay que estar ardiendo para que el demonio no se me acerque, para que las tentaciones, pues como que en cierto sentido se alejen un poco más. Es verdad, pero ojo, yo aquí me ponía a pensar en lo siguiente, me ponía a pensar en las personas quizá de pronto más débiles, en las personas que quizá muchas veces incluso tienen pereza de rezar, que tienen incluso ya de pronto están en un momento de tibieza, en un momento de aridez fuertísimo, donde no quieren hacer nada. También los animo, o sea, no se desesperen, no digan, ay, sí, es que vea, claro, mira lo que ella está diciendo, y yo bien mal que estoy, y yo no sé qué, y yo tal cosa, y yo tal otra. No, ánimo, levántate, sigue luchando, sigue caminando. Que listo, no estás haciendo el rosario todos los días. Bueno, empieza. Si no eres capaz todavía incluso de hacer el rosario entero, bueno, reza 3 Ave Marías, reza un misterio, no sé, o sea, algo, pero es mejor algo que nada. Lo que decimos muchas veces, es mejor un rosario mal rezado que no rezar ninguno, o sea, no hacer ningún rosario. Entonces, ánimo para adelante, no se desesperen, no se desanimen, no se angustien por verse de pronto en momentos difíciles en su vida espiritual. Ánimo para adelante, no se desesperen. Eso es verdad, es que uno a veces dice como, es que estoy mal, y como que estoy mal, y me quedo mal. La clave es no desanimarse, es decir, yo estoy mal, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo le decía, a una olla caliente no se acercan las moscas? ¿Qué tengo que hacer? Calentar la olla, poco a poco, con pequeñas cosas. La clave no está en decir, estoy mal y quedarme allí. Empiezo de nuevo. Vuelvo a empezar, una vez más, Jesús me levanta. Jesús, decía Santa Teresa de los Andes, Dios te ama tanto hoy como te amaba ayer y como te amará mañana. ¿En qué sentido? Es que tú una vez dices, es que yo antes practicaba más la virtud, oraba más, era más generoso con Dios. Significa que entonces Dios me amaba más antes que ahora. Y eso no es verdad. Porque el amor de Dios no es algo que nosotros merezcamos. No es algo que si yo me porto bien, Él me da su amor, pero si me porto mal, Él no me da su amor. Así no funciona el amor de Dios. Dios te ama tanto, hace 10 años como ahora, como te amará pasado mañana, en 50 años, en mucho tiempo. Hagas lo que hagas. Lo que pasa es que nosotros queremos corresponder a su amor. Él siempre nos va a amar infinitamente, profundamente. El punto está en nuestra respuesta de amor. Pero su amor es inmutable. Decía, a ver, aquí nos preguntan algo. Dice, cuando dicen nos confesamos con frecuencia, ¿a qué se refieren? ¿Hay algún tiempo estipulado por la Iglesia? Y unido a esto, ¿cómo evitar que la confesión se convierta en un deporte de costumbre? Es una muy buena pregunta, miren. Cuando decimos nos confesamos con frecuencia, ¿a qué nos referimos? A confesarnos cada 15 días, cada 8 días. El alma va sintiendo, como que uno dice, necesito confesarme, tengo el deseo de confesarme. Como que el alma lo va pidiendo, uno va sintiendo la necesidad. No es una cosa que la Iglesia, estrictamente hablando, dice, miren,
confesión una vez al año, y cuando caigas en pecado mortal, inmediatamente, o sea, si caes en pecado mortal, confesión inmediata. Pero lo que estrictamente pide la iglesia es una vez al año mínimo, una confesión mínima una vez al año. Perdón, sí. Entonces, eso es lo que nos pide estrictamente la iglesia. Ahora vamos, es recomendable hacerlo con frecuencia, como les decía, cada mes, cada 15 días, cada 8 días, como el alma lo vaya sintiendo. Es por las gracias que recibimos también al confesarnos, porque nos llena incluso de contrición con Dios. Miren, cuando nosotros tenemos una caída, ya hablamos del antes, que debemos estar vigilantes y orantes, que de pronto nos ha faltado un poco eso, y viene la caída. Después de la caída, ¿qué viene? El desánimo. Es que el problema no está tanto en que caigas, el problema está en que te quedes caído. El problema está en que nos quedemos caídos, que perdamos la esperanza. Un momentico, es que tú y yo no estamos confiando en que podemos levantarnos nosotros. Tú y yo no estamos confiando en que seremos capaces de llegar hasta el final. Tú y yo estamos confiando que a pesar de mi pequeñez y de mi caída, Jesús me perdona, Jesús me levanta, Jesús me da fuerzas para seguir hasta el final. El que persevere hasta el final se salvará. Y el Señor mismo en su pasión nos mostró 3 caídas. Con cada levantada de Él nos está dando fuerza para que nosotros también nos levantáramos. Escuchen otra frase de San José María súper bonita. Miren, cuando nosotros caemos, nosotros normalmente, listo, el desánimo es una tentación de una. El decir es que estoy caído y quedarme caído sin hacer algo por alejarme, me alejo de mis amistades buenas, me alejo de los ambientes buenos, dejo de ir a los grupos de oración porque es que qué pena yo allá rezando y vea lo que estoy haciendo, vea lo que caí. Hijito, es que vas a rezar es para no volver a caer, es que vas a rezar es para pedir fuerzas y gracias, es para volver a encender el corazón. Hombre, es que yo acabo de caer y me alejo del apostolado, por ejemplo. No, Dios te levanta, es que nosotros no evangelizamos porque seamos santos. Nosotros evangelizamos porque vamos juntos ayudándonos en este camino al cielo. Vea, es como si todos vamos de la mano hacia el cielo. Unos van tuertos, otros van mancos, otros van cojos, otros vamos lisiados por otra manera, en el corazón, en fin. Todos vamos con una debilidad. Vos me ayudas en la mía, yo te ayudo en tu debilidad. Y todos juntos vamos caminando hacia el cielo. Entonces por eso evangelizamos. Es que vos sos fuerte en esto, yo soy fuerte en lo otro, yo te ayudo en eso y tú me ayudas a mí en lo otro. Nosotros no podemos esperar. Incluso hace 8 días lo mencionaron, lo preguntaron incluso. No puedo esperar a ser santo para ser apostolado. Antes, hacer apostolado me muestra que hay otras almas que necesitan ayuda y que yo tengo que levantarme para poder ayudarlas. Entonces, es antes hacer apostolado, obviamente en gracia pues, pero hacer apostolado incluso en los momentos de fragilidad para mí me va dando fuerzas, me va llenando de amores, me va dando motivaciones, porque hay un problema en la vida, es que cuando tú no tienes una motivación, cuando tú no tienes un alma que te motiva, tú pierdes la esperanza, mientras que si yo digo, no, es que yo voy a luchar, porque es que tengo que ayudarle a estas almas a que se conviertan. Y si yo me quedo, ellas también se van a quedar. Entonces, las almas en muchos momentos son nuestra fuerza y motivación. Vuelve a empezar. Bueno, con respecto a lo que decía Paulita ahorita, me acuerda de una pregunta que hicieron ahora 8 días que de pronto no alcanzamos a responder y me acordé ahorita acá, la tengo en ese momento acá, dice: un saludo desde Querétaro, pronto se fundará Aquilam. Tengo una pregunta. Si yo me veo muy débil, sin formación, ¿cómo volver a empezar y más con esta misión que llega a mi ciudad? Miren, lo que decía ahorita Paulita, o sea, es que Dios no escoge los preparados, prepara a los escogidos. Él nos va dando la gracia, o sea, Él nos va ayudando a formarnos. Entonces, tranquila, o sea, y además, miren, si nosotros vamos a esperar, escuchen esto, si nosotros vamos a esperar a ser santos para evangelizar, jamás lo haremos. Jamás. Porque es que, claro, obviamente nosotros estamos luchando por la santidad, pero es que la santidad se alcanza, sí es en esta vida de pronto, se podrá alcanzar. Pero, ¿cuándo nos damos cuenta que somos santos? Cuando estemos en el cielo, o sea, allá nos daremos cuenta. Incluso a nadie lo canonizan vivo. Pues pueden decir que es una... pero esa persona puede llegar a caer y puede llegar a ser el peor pecador del mundo.
que incluso nos han contado una historia de un obispo que estaba en un momento de virtud impresionante y tuvo un accidente y una muchacha lo recogió y se lo llevó para su casa pues con toda la buena intención del mundo, le ayudó, lo curó, yo no sé qué, y ellos dos terminaron enamorados, imagínense. Entonces, y era una persona muy virtuosa. Entonces, muchachos, no podemos como que decir, ay no, es que yo todavía no estoy preparado, yo todavía no, es que nadie está preparado. ¿Quién está preparado para evangelizar? Es más, ¿quién está preparado para enseñar? ¿Quién está preparado para hacer una oración? ¿Quién está preparado para...? Nadie está preparado. O sea, estamos en un proceso de preparación, todos, desde que empezamos hasta que terminemos. El que se sienta preparado, que se preocupe. Y ese sí que se angustie. Ese sí se debe angustiar. El que sienta que ya está listo, mejor dicho, ese sí, preocúpese. Y mucho. Y mucho, porque ese puede llegar a caer mucho más fácil. El que se siente débil, pues el Señor lo sostiene. ¿Sabes qué? Los apóstoles, uno piensa en los apóstoles, después de estar 3 años con Jesús, pero es que mira, lo veían, hablaban con Él, comían con Él, 24 horas con Él, o sea, compartían muchísimo. Y fue después de todos esos 3 años que fue la caída de Pedro, por ejemplo, su negación, la traición de Judas, la falta de fe en los demás, el miedo. Por eso decía San José María una frase muy, muy bonita, dice: el cristiano no es un maníaco coleccionista de una hoja de servicios inmaculada. Jesucristo nuestro Señor se conmueve tanto con la inocencia y la fidelidad de Juan, y después de la caída de Pedro se enternece con su arrepentimiento. Hago un paréntesis, en las relaciones de novios y en fin, matrimonios, después de una reconciliación la relación se vuelve más bonita. Pasan momentos súper bonitos. Lo mismo pasa en nuestra vida espiritual. Jesús se conmueve con el arrepentimiento nuestro. Jesús se conmueve con nuestro deseo de: Señor, por favor, vuelve a encender mi corazón. Por favor, Señor, levántame. Por favor, Señor, estoy aquí otra vez orando. Estoy aquí otra vez ayudando almas. Estoy aquí otra vez confesándome, porque te suplico que me levantes, que te suplico me perdones, te suplico. Ese deseo al Señor lo enternece. Entonces dice, y después de la caída de Pedro se enternece con su arrepentimiento. Comprende Jesús nuestra debilidad y nos atrae hacia Él, como a través de un plano inclinado, deseando que sepamos insistir en el esfuerzo de subir un poco día a día. Nos busca como buscó a los 2 discípulos de Maús, saliéndoles al encuentro, como buscó a Tomás y le enseñó, e hizo que los tocara con sus dedos, las llagas abiertas en las manos y en el costado. Jesucristo siempre está esperando que volvamos a Él, precisamente porque conoce nuestra debilidad. Muchas veces uno siente que Jesús lo está mirando, juzgándolo con severidad, enojado, y realmente es uno mismo quien se está acusando, porque la mirada de Dios sobre nosotros con seguridad está siendo tierna y compasiva, porque Él conoce nuestra debilidad. Él dijo: yo sé a quiénes he elegido. Un padre sabe quiénes son sus hijos. Y Él se siente glorificado perdonando. Él se siente glorificado cada vez que puede actuar con misericordia, porque puede ser Él mismo. Vuelve a empezar. Qué increíble, Paulita. Bueno, miren, con respecto a lo que decía Paulita ahí, me parece algo muy interesante. Y es lo siguiente, miren, yo creo que nosotros tenemos, por la misma formación que hemos recibido desde todos los ámbitos, se podría decir, desde incluso la vida espiritual, desde nuestros hogares, desde nuestras familias, desde nuestros colegios, desde todo el ámbito que nos rodea. Yo creo que tenemos un Dios desfigurado y tenemos que empezar a transformar, o sea, a ver verdaderamente el rostro de Dios, no el Dios que tenemos, no el Dios en el que creemos, sino un verdadero Dios, el verdadero Dios que es un Dios misericordioso, un Dios papá, es un papá, no es cualquier persona, es un verdadero papá. Incluso miren, en estos días me cuestionaba mucho, y me cuestionaba con lo siguiente: ¿por qué el Día del Padre pasa en cierto sentido un poco desapercibido? No es igual al Día de la Madre. Y yo me cuestionaba por eso, y yo decía, claro, es que la figura paterna está totalmente desdibujada, o sea, está desfigurada totalmente.
Entonces, claro, si está desdibujada la figura paterna, está desfigurada la figura paterna de Dios, está desfigurada la figura, bueno, y valga la redundancia, de las redundancias ahí, pero está desfigurada la presencia de Dios en nuestra vida. Porque entonces vemos a Dios como un Dios castigador, un Dios que entonces si hago esto ya la ley me cayó encima. Y no es así, Dios no es así, o sea, Dios no se maneja así, Dios no es que entonces te caíste y están llegando, esperándote para decirte, si ves, te lo dije, que por ahí vas a caer, sin vergüenza, no, Dios no es así, Dios no se maneja así, Dios verdaderamente lo que hace es llegar, coger la persona, levantarla y decirle, ánimo, sí se puede, tropezaste, bueno, vuélvete a levantar. Sigue luchando, no te desanimes, no te desesperes, no te angusties por la caída, sigue luchando, sigue perseverando. Es más, miren, esto lo entendemos incluso muchas veces desde el Evangelio. Cuando a Jesús le preguntan los apóstoles, Señor, entonces nadie podrá salvarse, porque él estaba predicando como cosas muy, muy radicales, que obviamente el Evangelio es radical y no podemos quitarle la radicalidad al Evangelio, pero al Señor le preguntan, Señor, entonces si la cosa es así, entonces nadie puede salvarse. Le dicen al Señor y Él les dice, pues esto es imposible para Dios, pero no, perdón, esto es imposible para los hombres, pero no para Dios. Pero Él también les dice en otra parte, les dice, quien persevere hasta el fin se salvará. Esa es la lucha de nosotros debe ser perseverar hasta el fin. El hecho de que seamos santos o no seamos santos, es más, miren, yo les aseguro, los santos no se preocupaban por eso. Los santos no eran preocupados, ¿será que hoy estoy siendo santo? No, ellos se preocupaban por amar, ellos se preocupaban por dejarse amar de Dios, y ese dejarse amar los llevaba a hacer cosas extraordinarias. Porque ellos no decían, no, hoy hice un milagro, entonces hoy estoy siendo santo. Hoy hice una mortificación muy grande, entonces hoy estoy siendo santo. No, ellos no se preocupaban por eso. Ellos no se preocupaban sino por darle gloria a Dios. Y dándole gloria a Dios se hicieron santos. Y dándole gloria a Dios incluso muchas veces con caídas. Muchas veces cometiendo errores. Es increíble, pero es así. Y uno lo ve en las películas de los santos, uno lo ve en la vida de los santos. Uno lo ve, por ejemplo, bien listo, un rey David. Uno lo ve, por ejemplo, un Pedro negándolo. Bueno, ¿cuántas formas nos ha mostrado el Señor incluso en la Biblia para hacernos ver que claro, obviamente tenemos que luchar por la santidad, pero no podemos ser tan perfeccionistas en cierto sentido de querer hacerlo todo, o sea, así, cuadriculadamente? Entonces, mejor dicho, me salí de la línea y ya, mejor dicho, estoy perdido. No, a veces ese perfeccionismo nos puede hacer demasiado daño. Hay que empezar a hacer las cosas de cara a Dios, dándole gloria a Él, pensando siempre en darle gloria a Él, sin importar, bueno, si nos equivocamos, obviamente, no pecando, no, porque obviamente pues el pecado nunca le va a dar gloria a Dios. Le da gloria a Dios el pecador después de haber caído, sí le puede dar mucha gloria a Dios, pero siempre pensando en darle gloria a Dios. Y yo creo que eso es lo que más fácil nos lleva a la santidad, dejándonos amar por Él. Bueno, ya nosotros vamos terminando con este programa de Vuelve a Empezar, con el tema de cómo afrontar una caída. Muchas gracias por conectarse hasta ahora con nosotros, por escucharnos. Gracias por sus preguntas, por sus saludos. Para nosotros es muy importante estar aquí. Ojalá les sirva también a ustedes. A nosotros también nos sirve, porque cada vez que uno se da, recibe. Cada vez que uno ama, es amado. Entonces, muchas gracias de verdad. Mucho ánimo, porque no hemos llegado hasta el final. El que persevere hasta el final se salvará. Si estás caído, recuerda, este no es el final. Siempre tenemos una oportunidad después de que tengamos todavía vida por delante. Así que mucho ánimo, levántate, vuelve a amar. Y si no sabes cómo, en serio tú ya sientes que no vas más, que has perdido toda la esperanza, vuelve a la oración. La oración, pero la oración como un trato coloquial con Jesús, una conversación, un mirarle, un estar con Él en el Santísimo, en tu cuarto a solas y contarle lo que sientes, no sintiendo que Él te está regañando, sino, Señor, estoy mal por esto, me siento débil en esto, no soy capaz, ayúdame, y contarle y hablar, y con seguridad, esa oración te va a ir alimentando y fortaleciendo, y así poco a poco vas a ir sintiendo mayores fuerzas, te lo aseguro. Increíble, Paulita, eso es verdad. Y yo creo que algo que nosotros tenemos que aprender también a mirar es, para no desesperarnos, mirar de dónde nos ha sacado el Señor
y aprender a mirar también cuánto hemos avanzado. Ojo con eso, porque a veces nos damos mucha varilla diciendo cuánto me falta. Sí, cuánto te falta. ¿Has visto cuánto has avanzado? ¿Te has dado cuenta de dónde te ha sacado el Señor? ¿Te has dado cuenta todo lo que ha hecho Dios en tu vida? Creo que muchas veces no nos hemos visto esa parte también. Hay que empezar a mirar también esa parte para no desesperarnos, para no desanimarnos. Es más, eso hace parte de la soberbia, porque es decirle a Dios: no has hecho nada en mí. Increíble. Pues obviamente eso lo hace uno sin mala intención ni mucho menos, pero qué increíble que la soberbia se asome incluso por esos lados. O sea, entonces, muchachos, no, para adelante, sigamos luchando. Si Dios quiere, dentro de 8 días nos vemos nuevamente con otro programa espectacular, que se los aseguro que si Dios quiere va a ser algo espectacular. Ánimo, sigamos luchando. Es más, miren, quizá de pronto de ahora 8 días hasta acá, muchos dijeron: bueno, yo había dejado toda la vida espiritual, ahora 8 días volví a empezar y en estos días he caído. Hoy estás aquí otra vez. Bueno, ¿qué más quieres? Sigue luchando, persevera. No te dejes desesperar. Mira que hoy estás nuevamente aquí. Bueno, eso ya es un avance gigante en la vida espiritual. Entonces no te desanimes. La Virgen te acompañe. Que, mejor dicho, que sigas perseverando hasta el fin. La gracia del Señor esté con ustedes. Vuelve a empezar. Vuelve a empezar. Aunque hayas perdido 1000 batallas, aun si crees que todo es inútil, vuelve a empezar.